Dicen que todo gran artista carga una herida que nunca cicatriza, una historia que no se canta, pero que vibra detrás de cada nota. En el caso de Luis Miguel, esa herida tuvo nombre, mirada y una ciudad que aún hoy parece susurrarle al oído cada vez que sube al escenario. Era 1995 y mientras el mundo lo veía como un mito inalcanzable, él vivía una tormenta que nadie conocía. Brillaba en cada alfombra roja, en cada concierto, en cada portada, pero detrás de esas luces había un hombre que buscaba algo que se le escapó entre los dedos, una mujer que marcó su vida con más fuerza que cualquier éxito, una despedida que jamás entendió, un silencio que aún hoy sigue resonándole en el pecho. La había amado como nunca antes y quizá como nunca después. Era esa clase de amor que llega sin permiso, que desarma, que ilumina, y que cuando se va deja apagado todo alrededor. Nadie lo supo, nadie lo vio. Solo quedaron una fotografía guardada en un cajón, una conversación inconclusa y una frase que comenzó a repetirse dentro de él como un latido: algún día volveremos a cruzarnos. Mientras el mundo celebraba su voz perfecta, él vivía atrapado entre recuerdos y preguntas sin respuesta. Viajaba, grababa, sonreía frente a cámaras, pero cuando la noche caía y el camerino quedaba en silencio, su mente regresaba a ella. A su risa. A su perfume. A la noche en que todo se rompió sin explicación. Esa ausencia se convirtió en su sombra más fiel, en su compañía involuntaria. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. No fue pública, no fue escandalosa, no fue noticia. Fue íntima. Humana. Real. Volvió a ciudades donde compartieron momentos. Preguntó discretamente en lugares donde alguna vez fueron felices. Releyó cartas antiguas, mensajes sueltos, detalles que cobran sentido solo cuando se mira hacia atrás con dolor. No buscaba recuperarla. Buscaba entender qué parte de él se había perdido con ella. En una madrugada fría en Buenos Aires, sentado frente al Río de la Plata sin cámaras ni seguridad, entendió que no estaba persiguiendo un recuerdo, sino tratando de cerrar una herida que no dejaba de sangrar. Y esa noche nació algo que todavía no era canción, pero ya tenía alma. Un verso sin melodía, una confesión que más tarde se convertiría en una de las interpretaciones más profundas de su carrera. Si algún día me escuchas, sabrás que sigo aquí. Cuando entró al estudio para grabar el tema, no lo hizo como el ídolo impecable que todos conocían, sino como un hombre intentando poner en palabras aquello que nunca pudo decirle. Cada verso era un intento de alcanzarla. Cada pausa era un suspiro que había callado durante años. Los ingenieros de sonido notaron algo distinto: no estaba cantando para el público, estaba cantando para alguien. Había un temblor apenas perceptible en su respiración, una verdad cruda que se escondía entre cada nota. No actuaba. No interpretaba. Confesaba. El productor detuvo la sesión por un instante y solo lo miró. Entendió que aquello no era una canción, era un duelo. Era una carta abierta. Era una despedida que llegaba tarde, pero llegaba con el corazón expuesto. Cuando finalmente la grabaron, algo quedó sellado para siempre. La canción salió al mundo y se convirtió en un éxito inmediato. Millones la dedicaron, millones la lloraron, millones la adoptaron como un himno de despedida. Nadie sabía que detrás de cada frase había una historia real. Nadie imaginaba que el hombre que dominaba escenarios gigantescos estaba, en silencio, buscando a una sola persona. Décadas después, cada vez que Luis Miguel la canta, el público escucha una balada perfecta. Él escucha un recuerdo. Para todos es música. Para él es una cicatriz. Quizá nunca la volvió a ver. Quizá el tiempo los dejó en caminos distintos. Pero su búsqueda dejó un legado que trasciende, porque algunas canciones no se escriben, se viven. Y cuando un hombre que amó de verdad canta desde la herida, el mundo entero lo siente. Por eso esa canción no pertenece a un disco, ni a un año, ni a un escenario. Pertenece al momento exacto en que un amor que no pudo ser se transformó en arte. Y en la historia emocional de un país, quedó para siempre la huella del hombre que buscó a una mujer entre notas, recuerdos y silencios, y que sin saberlo dejó una de las interpretaciones más honestas y más humanas de toda su vida.
Pasaron los años, pero la herida jamás entendió de calendarios. Mientras el mundo veía a Luis Miguel transformarse en un ícono global, él seguía arrastrando una ausencia que no sabía nombrar. Sus conciertos se volvían rituales, miles de personas coreaban sus canciones como si fueran plegarias, pero cuando terminaba el show y las luces se apagaban, regresaba ese silencio que lo acompañaba desde aquella despedida inexplicable. Había tenido amores, romances fugaces, titulares escandalosos, pero ninguno logró ocupar el lugar que dejó aquella mujer. Era curioso, todos lo querían, todos lo buscaban, todos lo celebraban, pero él seguía pensando en alguien que ya no estaba. A veces, entre gira y gira, se sorprendía imaginando qué habría sido de su vida si ella no se hubiera ido. Se preguntaba si habría amado de otra forma, si habría cantado con menos nostalgia, si el destino le habría permitido una historia normal, de esas que no terminan convertidas en canciones. Pero el destino siempre tuvo otros planes para él. Una tarde en Madrid, mientras caminaba por Gran Vía intentando pasar desapercibido bajo unos lentes oscuros, escuchó algo que lo detuvo en seco. Una guitarra callejera tocaba, casi por accidente, la melodía que él había convertido en un lamento universal. Esa canción. Su canción. La canción que había nacido de aquella búsqueda que nunca pudo concluir. Se acercó lentamente. El músico no lo reconoció. Cantaba con los ojos cerrados, como si la estuviera viviendo. Y en ese instante, Luis Miguel sintió algo que no había sentido en décadas, la certeza de que esa historia ya no le pertenecía solo a él. Había dejado de ser una herida personal para convertirse en un refugio colectivo. Miles habían amado con esa canción. Miles habían llorado con ella. Miles habían encontrado consuelo donde él había dejado un pedazo de sí mismo. Fue entonces cuando comprendió que la búsqueda había terminado. No porque la hubiera encontrado, no porque hubiera respuestas, sino porque aquel amor, por doloroso que hubiese sido, ya había cumplido su propósito. Transformarse en melodía para que otros encontraran fuerza donde él encontró vacío. Sin planearlo, se sentó en una banca cercana y dejó que el músico callejero terminara la canción. Sintió un nudo en la garganta. No lloró. No podía. Pero algo dentro de él se liberó, como si finalmente hubiera entendido que el amor que no pudo tener se había convertido en un legado más grande que cualquier historia personal. Esa noche volvió a su hotel sin guardaespaldas, sin ruido, sin prisa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba huyendo de un recuerdo. Sintió gratitud. Al día siguiente, en un ensayo antes de un concierto, el director le preguntó qué versión quería hacer esa noche. Él solo respondió, la de siempre, pero hoy, sin miedo. Y cuando llegó el momento de cantarla en vivo, algo distinto ocurrió. No la cantó como una súplica, ni como una herida abierta, ni como un intento desesperado de hablarle a alguien ausente. La cantó como un hombre que finalmente entendió que algunas despedidas no están hechas para cerrarse, sino para convertirse en señales, en mapas, en historias que guían el camino. El público lo ovacionó sin saber que estaban presenciando un renacimiento silencioso. La canción sonaba igual, pero él no. Esa noche el escenario dejó de ser un lugar para esconder su dolor y se convirtió en un lugar para agradecerlo. Y así, mientras las luces doradas iluminaban su rostro, finalmente aceptó que no todas las búsquedas encuentran su destino en una persona. A veces lo encuentran en lo que esa persona dejó dentro de uno. Y en su caso, lo que ella dejó se convirtió en una de las canciones más profundas, más humanas y más eternas de toda su carrera. Porque algunos amores no regresan, maestro, pero dejan una voz que jamás vuelve a cantar igual. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a darle señales que él fingía no ver. Nuevas ciudades, nuevos aplausos, nuevas miradas intentando descifrarlo, pero ninguna lograba atravesar esa barrera invisible que había levantado alrededor de su corazón. A veces parecía que todo lo tenía, fama, fortuna, escenarios llenos, un público que lo amaba sin condiciones. Pero por dentro seguía quedando ese rincón intacto, una habitación cerrada donde todavía vivía el recuerdo de aquella mujer. No era obsesión. Era algo más extraño, más profundo,
como si ella representara una versión de él mismo que jamás pudo ser. En algunos hoteles lujosos se encontraba, de pronto, mirando por la ventana sin saber qué buscaba. En otros, revisaba cuadernos antiguos en los que había escrito frases que nunca se convirtieron en canciones. Había letras rotas, versos incompletos, líneas que parecían preguntas. Todo apuntaba siempre hacia el mismo destino, una historia inconclusa que él ya sabía que nunca se completaría. Durante una gira por Buenos Aires, después de un concierto en el Luna Park que terminó con un público de pie durante varios minutos, se quedó solo en el camerino. El eco de los aplausos todavía vibraba en las paredes, pero él estaba lejos de esa euforia. Se miró al espejo y vio a un hombre que había cargado durante años con una ausencia sin nombre. No era tristeza, no era culpa. Era una especie de nostalgia que envejecía con él, como una cicatriz que no duele pero tampoco desaparece. Esa noche recibió una carta. Una fan la dejó en recepción, pero la letra no era como las demás. No había corazones, no había perfume barato, no había frases exageradas. Era una caligrafía simple, cuidadosa. Decía lo siguiente: te busqué en una canción porque no pude buscarte en la vida. Él sintió que el corazón le daba un vuelco. No decía nombre, no decía fecha, no decía nada más. Solo esa frase, perfecta y cruel al mismo tiempo. La leyó una y otra vez, como si cada palabra llevara un significado escondido. Y aunque no podía afirmarlo, aunque sería imposible comprobarlo, algo dentro de él le dijo que esa frase venía de ella. Fue entonces cuando entendió lo inevitable: tal vez ella también lo había buscado, no en aeropuertos ni ciudades, sino en las melodías que él cantaba para no olvidarla. Quizá su historia no fue una despedida abrupta, sino un diálogo silencioso que siguió vivo durante años sin que ninguno de los dos lo supiera. Guardó la carta en el bolsillo interior de su saco, justo del lado del pecho. No dijo nada a nadie. Esa madrugada salió a caminar por las calles frías de Buenos Aires, sin seguridad, sin cámaras, sin ruido. Solo él y la ciudad, como si fuera un hombre anónimo que todavía podía perderse sin ser encontrado. Dejó que la noche le hablara. El viento parecía repetirle esa frase una y otra vez. Cuando regresó al hotel, comprendió por fin lo que había estado evitando. Ya no necesitaba encontrarla. Ya no tenía sentido buscar respuestas que el tiempo había borrado. Lo que quedaba era algo distinto, algo que él jamás había entendido hasta ese instante: que hay amores que no regresan porque no fueron hechos para vivirse, sino para convertirse en canción. Y él, sin notarlo, llevaba toda una vida cantándole. Desde ese día, cuando subía al escenario y comenzaban los primeros acordes de aquella melodía que lo marcó para siempre, ya no la interpretaba desde la pérdida, sino desde la gratitud. Porque entendió que algunas personas no llegan para quedarse, maestro, llegan para convertirte en quien realmente eres. Y en su caso, ella fue la nota que cambió todas las demás.